Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario y vaya que sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Para comenzar la semana, no está nada liviana la pauta, ¿no? Y esto indica, entre otras cosas, la gran movilidad que hay sobre la situación en el Medio Oriente. Y en este particular, se están empezando a desbalancear las situaciones de status quo en algunas áreas bastante sensibles. Pero, como para variar, hemos modificado la pauta sobre la marcha con lo de última hora, y voy a ver si hay algo más. No hay nada que cambie lo que acabamos de modificar en beneficio de la información para ustedes. Veamos de una vez la intranquilidad que hay en el Medio Oriente, otra vez y para variar, e incluso algunas eventuales reacciones de Israel, pero mejor se los contamos sobre los acontecimientos en pleno desarrollo. La semana pasada les habíamos dicho que se estaba transformando en algo sumamente fluido el ambiente, y esto indica la tensión tanto en la noche como en el día. Pantalla oscura, luces al fondo, lejanas, pero significativas. Observen esto. Se dice que un ataque de Irán acabó con el yerno del líder de Daesh en Siria. Y además han sido disparados misiles que han hecho la diferencia en esto. En la intensidad de la noche del Medio Oriente, esto fue como un rayo de luz pero cargado de destrucción. Israel además se siente alarmado después del ataque de Irán contra Daesh en Siria. De manera que los principales protagonistas. Este reportero de la televisión del Estado iraní, de nombre desconocido, dice: este es el rugido de los misiles de los guardias revolucionarios islámicos, y son los misiles dirigidos a los comandantes de los terroristas Takfiri en la provincia de Siria, en Deir al-Zur, los Takfiri. Se dice que el domingo el cuerpo de los guardianes de la Revolución Islámica lanzó 6 misiles de medio alcance contra las posiciones de Daesh en Deir al-Zur, al este del territorio sirio. Israel muestra su preocupación tras el ataque de Irán contra Daesh en Siria, porque esto supone que hay músculo como para poner a Israel incluso dentro del rango de alcance. Y este ataque se realizó a modo de represalia por el doble atentado suicida llevado a cabo el pasado 7 de junio en la capital iraní, Teherán, que dejó un saldo de 18 muertos y más de 50 heridos. Israel alarmado tras el ataque de Irán contra Daesh y reconoce estar atemorizado por la entrada de Irán en el club de las potencias mundiales con el ataque con misiles contra los terroristas en Siria. El lanzamiento de 6 misiles iraníes contra las posiciones del grupo terrorista Daesh en árabe indica que el disparo con precisión de misiles con una autonomía entre 600 y 700 kilómetros es una muestra de la fuerza iraní destinada a ganar el prestigio y la disuasión de una potencia militar regional e incluso mundial, ha reconocido este lunes el diario israelí Ynet News. Ynet News calificó así el evento. A este respecto ha señalado que hasta la fecha solo Estados Unidos y Rusia han sido los únicos países del mundo capaces de disparar misiles precisos a tales distancias, si se refiere concretamente a la reunión del Medio Oriente. Mientras tanto, se salva el piloto del avión sirio derribado por la coalición. Los militares del ejército sirio salvaron al piloto del avión Sukhoi 22, derribado por la coalición internacional, informó a Sputnik, una fuente que actúa sobre el terreno y que dio un croquis de los lugares donde se actuó. Los soldados bajo el mando del general Suheil al-Hassan encontraron y salvaron al piloto del avión derribado, dijo, al añadir que ahora el coronel Ali Fahed se encuentra en un hospital y su vida está fuera de peligro. Según una fuente militar, fue localizado a 30 kilómetros al sur de Al-Raqqa. Mencionó que la operación fue complicada porque el lugar donde aterrizó estaba cerca de las posiciones de los terroristas del prohibido Daesh. Mencionó que la operación fue complicada por estas razones, pero además hubo una eyección.
La coalición internacional liderada por Estados Unidos confirmó el derribo de su caza bombardero Sukhoi 22 de las Fuerzas Armadas de Siria al sur de la ciudad siria de Tabqa, en la gobernación de Al-Raqqa. El Ministerio de Defensa sirio anunció que la coalición liderada por Estados Unidos derribó un avión de su fuerza aérea. Y aquí, en Washington, de la Junta de Comandantes en Jefes, el general Joseph Dunford decía: tenemos que trabajar en el incidente, tenemos un canal para tener acceso y creo que va a requerir un compromiso diplomático y militar en las próximas horas para desconflictivizar lo que hemos visto. Hemos hecho todo lo posible para advertir a esas personas que no se acercaran más, y luego el comandante hizo un juicio, que había una amenaza, que las fuerzas que estábamos apoyando, y tomó medidas. Las únicas acciones que hemos tomado contra las fuerzas del régimen en Siria, y ha habido 2 incidentes específicos que han sido en legítima defensa, y lo hemos comunicado así claramente. Es decir, el general Dunford era el encargado de salir a aclarar los temas. Rusia, mientras tanto, lanza un aviso a Estados Unidos tras el derribo de un caza del gobierno sirio. Y según el Pentágono, el avión fue derribado después que lanzara bombas a los combatientes apoyados por Estados Unidos en Raqqa. Mientras tanto, en Beijing hay una interesante reunión de alto nivel. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, hacemos un llamamiento a los Estados Unidos, ya que todos los demás que tienen fuerzas o asesores sobre el terreno están involucrados, para asegurar que nuestro trabajo esté coordinado. Las zonas de descalificación son una de las posibles opciones para el progreso conjunto. Tiene que haber respeto, subrayo una vez más, a la soberanía de Siria, y debemos unirnos en nuestro trabajo coordinado con el gobierno sirio. Las zonas de seguridad en Siria no aprobadas por Damasco son ilegítimas. El canciller ruso condena la justificación que el Pentágono ofreció por los recientes bombardeos de la coalición a objetivos favorables a Damasco. Rusia considera que el ataque aéreo de la coalición liderada por Estados Unidos contra los combatientes favorables a Damasco en Siria es un acto de agresión y rechaza la justificación de la agresión por parte del Pentágono. Lo ha afirmado este miércoles el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov. Y además, esto no se queda en lo dicho. Fue un acto agresivo que violó la soberanía y la integridad territorial de la República Árabe Siria, dijeron. Y mientras tanto, este encuentro internacional llevaba las agendas a otro punto y a otro nivel. Sobre este punto concreto, esta cumbre de los BRICS a nivel de ministros de Relaciones Exteriores, familiares y amigos señalan además que, paralelamente a esto, lloran a marineros estadounidenses muertos después de una colisión en el mar, de la cual hablaremos oportunamente, ¿no? Pero aquí el tema es el impacto inesperado, vean las consecuencias, de unidades de superficie. Aquí estamos en California. Carmen Sibayán, familiar de uno de los marineros, dice: él es, en todos los sentidos de la palabra, mi héroe. Solo tomamos prestado este tiempo de Dios, así que ahora tiene que regresar. Y el jefe asistente decía: es una pérdida trágica, definitivamente fue tomado demasiado pronto, y ya sabemos que lo está cuidando, y quién cuida a nosotros en este momento en el más allá. Frank Brody, departamento de Monticello, también era un hombre que estaba cumpliendo el servicio militar en la Marina y que pertenecía al departamento de bomberos. Perder a alguien tan joven, quiero decir que tenía una gran vida por delante, pero ¿sabes qué? Sirvió a nuestro país, hizo lo que amaba y estamos orgullosos de él. To lose somebody that young, I mean, he had a great life ahead of him, but you know what? He served our country and he did what he loved. So no es frecuente que en California, y menos en Lake Monticello y en Virginia, tengan que pensar en compañeros que fueron a hacer el servicio militar y ya no volverán, están muertos. Familiares y amigos lloran a los marinos estadounidenses muertos después de la colisión en el mar. Casi una hora antes de que un buque
filipino informara de una colisión con un buque de guerra estadounidense, el guardacosta japonés. Dijo que las investigaciones comenzaron en el accidente en el que murieron 7 marineros estadounidenses. Los japoneses actuaron por razones de jurisdicción. Y en este sentido, en Tokio, el primer ministro Shinzo Abe decía hoy: a menudo se señala que una estrecha alianza entre Estados Unidos y Japón puede poner a Japón en una posición difícil, pero yo no lo creo en absoluto. Luego, el primer ministro japonés Shinzo Abe dijo: con el fin de aumentar las tasas de empleo y de ingresos y para fortalecer aún más el flujo económico positivo, la administración de Abe seguirá trabajando con la economía como la principal prioridad. Nos enfocaremos en la economía. Luego dijo: estamos en las etapas finales de la negociación y queremos llegar a un acuerdo sobre un marco amplio sobre Japón, Estados Unidos y la EPA tan pronto como sea posible. Abe llama a ampliar la cooperación con Estados Unidos y China ante lo que calificó de amenaza norcoreana. Al comprender que Corea del Norte es una amenaza global, es necesario establecer aún más estrecha cooperación entre Japón, Estados Unidos, Corea del Sur y también China, declaró. Materia delicada, estaba usando teleprompter. Desde Beijing, en la rueda de prensa de la Cancillería, Geng Shuao, vocero del ministerio, decía: las relaciones entre China y Corea del Sur están en un momento crítico y a través de este diálogo las dos partes intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones de interés común, como las relaciones entre China y Corea del Sur y la península de Corea. Es necesario mejorar la comunicación, aumentar la confianza mutua, impulsar soluciones adecuadas a los conflictos y mejorar y desarrollar las relaciones bilaterales entre China y Corea del Sur. Los ministros de Exteriores de China y la República de Corea mantendrán diálogo estratégico de alto nivel este martes. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, indicó hoy lunes en una rueda de prensa regular que el viceministro de Relaciones Exteriores, Zhang Zhesui, y el primer ministro de Relaciones Exteriores de la República de Corea, Lim Sum-nam, presidirán el diálogo. Y en este sentido, Wang Yi y los representantes nipones llevaban adelante una muy complicada agenda. China celebrará la 9ª cumbre de los líderes de los BRICS en Xiamen City en septiembre y será una reunión importante para heredar el pasado y marcar el comienzo del futuro, y tendrá un profundo impacto en el futuro desarrollo en la cooperación de los BRICS. Los ministros de los 4 países y yo tuvimos un profundo intercambio de opiniones sobre la preparación de la cumbre de Xiamen y llegamos a una serie de importantes consensos, y todas las partes manifestaron su disposición a colaborar estrechamente con China para garantizar un plan de pleno éxito en la cumbre de Xiamen. Luego, también hacía sentir su opinión en el sentido de que creemos que la cooperación BRICS debe ser un acelerador para el cambio del orden internacional. Los países BRICS se mantendrán fiel a nuestra misión: trabajar juntos, seguir promoviendo la multipolarización mundial y la democratización de las relaciones internacionales. Promoveremos el desarrollo del orden internacional y los sistemas en una dirección más justa y más razonable para contribuir con más sabiduría y más planes de los países del BRICS a la prosperidad y el progreso de toda la sociedad humana, y para desempeñar un papel activo y constructivo en la construcción de una comunidad con un destino compartido con toda la humanidad. Vean que estaban todas las grandes potencias, las reales, las acreditadas y las emergentes. En suma, China ve en los BRICS un factor de estabilización en la situación internacional. En una de las ruedas de prensa habituales en la Cancillería china, Geng Shuang, vocero de turno hoy, decía: con respecto a lo que usted ha mencionado sobre las discusiones dentro de la Unión Europea, no soy consciente de la situación específica de la misma. Solo podemos decir aquí que expresamos nuestro agradecimiento al país de la Unión Europea correspondiente
por defender la posición correcta. Siempre insistimos en un diálogo constructivo y una comunicación sobre la cuestión de los derechos humanos. Oponemos la politización de los derechos humanos y el uso de los derechos humanos para interferir en asuntos internos y de soberanía judicial de otros países. China elogia el bloqueo de Grecia de la declaración de la Unión Europea sobre los derechos humanos de China en la ONU. China elogió al país de la Unión Europea por su posición correcta frente a la declaración de la Unión Europea en las Naciones Unidas, criticando los registros de derechos humanos de China. Mientras tanto, en Bruselas, Michel Barnier, jefe negociador de la Unión Europea, y David Davis eran los que declaraban ante una audiencia bastante amplia. Michel Barnier decía: hoy acordamos las fechas, acordamos la organización y acordamos las prioridades para la negociación. En un primer paso trataremos de las cuestiones más apremiantes. Debemos dejar la incertidumbre causada por el Brexit y la retirada del Reino Unido para que ocurra de una manera ordenada. We must lift the uncertainty caused by Brexit. We want to make sure that the withdrawal of UK happens in an orderly manner. Es decir, se están adecuando a una ausencia del Reino Unido y que las cosas fluyan como corresponde. Luego el negociador principal de la Unión Europea, Michel Barnier, decía: Our objective is to agree on the main principles. Nuestro objetivo es llegar a un acuerdo sobre los principios fundamentales de los retos claves para la retirada del Reino Unido lo antes posible, incluidos los derechos de los ciudadanos, la solución financiera única y la cuestión de las fronteras, en particular en Irlanda. Ahí tocó un nervio en el Reino Unido, ¿no? Presidencia del presidente Donald Tusk. Desde entonces puede decidir si podemos demostrar lo suficiente o no. Podemos pasar a determinar la futura relación en el comercio y otros asuntos. En cuanto al secretario del Brexit británico, David Davis, este declaró: creo que Irlanda ha tomado, Irlanda del Norte y la República de Irlanda han tomado más tiempo hoy que cualquier otra cosa. Hemos discutido dos aspectos de ella. Uno, por supuesto, es la sensibilidad política que todo el mundo entiende. La otra es la determinación de mantener lo más cerca posible una frontera invisible para no socavar el proceso de paz. No es motivo de preocupación en Irlanda del Norte, cuestión técnicamente difícil. This is a technically difficult issue. Saldremos del mercado único, buscaremos establecer un acuerdo de libre comercio y un acuerdo aduanero, así como que dejaremos una unión aduanera. El mismo argumento es válido, pero también porque es la única forma de desarrollar nuestra unión. Acuerdos de libre comercio con el resto del mundo, y eso es una gran ventaja para Gran Bretaña, así que las circunstancias no cambian en absoluto. Se refiere a las anteriores a las elecciones generales británicas del 8 de junio. Seguían las preguntas y esta difícil manera de responder a estos temas. He sido alentado por el enfoque constructivo que ambas partes han tomado. Hemos sentado una base sólida para las discusiones futuras con un calendario ambicioso, pero inminentemente alcanzable. Fue claro desde la apertura que ambos queremos lograr el mejor resultado posible y la asociación más fuerte posible, una que trabaje para el Reino Unido y para la Unión Europea. En suma, el Reino Unido y la Unión Europea inician la negociación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y esto seguirá siendo noticia por mucho tiempo. Mientras tanto, Pedrógão Grande, Portugal. Vean el clima de desastre, como si hubiera ocurrido una gran batalla. Al menos 61 personas muertas deja incendio forestal en Portugal. Nuestras condolencias a toda la amplia audiencia portuguesa que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela. De acuerdo a la información oficial, la mayoría de las personas murieron cuando intentaban huir de las llamas en sus vehículos en la zona de Pedrógão Grande, a 190 kilómetros al norte de Lisboa.
Además, las autoridades dijeron que se presentaron 59 personas heridas, muchos de ellos bomberos que llegaron a atender la emergencia. El premier Antonio Costas dijo: desafortunadamente, esto parece ser la peor tragedia que hemos visto en los años recientes respecto a incendios forestales. Y lo dijo el primer ministro Antonio Costa. Y añadió que el número de muertos podría aumentar en las próximas horas. El secretario del Interior, Jordi Gómez, había informado que las personas habían muerto por inhalación de humo y otras 16 fallecieron dentro de sus vehículos cuando conducían por la carretera que conecta las ciudades de Figueiró, Dos Viños y Costañeira de Pera. A media asta la bandera portuguesa. Esto en Bruselas, Bélgica. Hubo expresiones de condolencia a nivel de toda Europa y desde luego lleguen las nuestras desde aquí. La Comisión Europea, a través de la vocera Margarita Schinas, daba también otro comunicado. El incendio más mortífero de la historia de Portugal sigue expandiéndose por el centro del país. Banderas a media asta en todo el país y en todos los lugares donde se expresa solidaridad. El número de víctimas mortales subió a 63 la tarde del lunes con la muerte de un bombero que permanecía ingresado en estado muy grave. También quisiera expresar la solidaridad de la Unión Europea con Portugal tras los mortales incendios forestales que azotaron este fin de semana. Todos nuestros pensamientos están con las familias y amigos de los afectados y expresamos nuestras condolencias a aquellos que han perdido seres queridos. El presidente Juncker y el comisario Stylianides ofrecieron de inmediato la plena disposición y capacidad de la Unión Europea para hacer todo lo posible. Dramáticos momentos. Y ahora estamos en el legendario aeródromo de Le Bourget, que va siempre unido a la historia de la aviación en Francia. Inicia la edición número 52 del Show Aéreo de París en Le Bourget, Salón de Aeronáutica del Espacio de París, donde se muestran las últimas creaciones civiles y militares. Y aquí estamos viendo precisamente algo de la última panoplia militar. El evento en su edición 52 promete, como en los años anteriores, uno de los más importantes de la clase de nivel mundial. Muestra lo mejor de la fabricación de todos los exponentes allí en el ámbito civil y militar. La industria se reúne en un espacio de 2.000 metros cuadrados, plasmado de nuevas y mejores ideas para el futuro aeroespacial. Dentro del complejo están los actores más importantes de la industria, entre fabricantes, desarrolladores de tecnología, aerolíneas, agencias españolas, fuerzas aéreas. Por supuesto, estarán operando y esperando vender sus últimas creaciones y registrar ventas importantes de los mayores fabricantes como Airbus, Boeing, Embraer y Bombardier. Ahí se llevan a los extremos aviones como los de pasajeros, que maniobras que nunca esperan tener que hacer, pero que demuestran hasta dónde están diseñados para hacer frente a cualquier circunstancia. Y junto a ellos se llevan el show los pequeños grandes aviones de combate, ¿no? Se espera superar los 150.000 visitantes que se registraron en la edición pasada. El 22 estará reservado el acceso solo para profesionales. Los últimos 3 días, 23 al 25, estará abierto para el público en general y mayores de 16 años. Los primeros 4 días del evento están reservados para visitantes profesionales y los 3 días siguientes, público en general. Vean esa trepada. La exposición contará con la presencia de delegaciones de decenas de países. Como siempre, destacados entre ellos el Reino Unido de Gran Bretaña, Alemania, Rusia y Estados Unidos. Bueno, les dejamos con unas postalitas de uno de los más afamados shows aéreos del mundo, donde no todo es romanticismo y pañuelos de seda al cuello. También hay fases de acrobacia al máximo, ¿no? Pero aquí todo constructor de aviones pone su mejor panoplia a la opinión, no solo del público que va y en grandes cantidades, porque esto ya tiene una tradición de décadas, sino porque detrás de ello
están las chequeras de los grandes compradores. Bueno, no veo en ninguno de nuestros monitores de satélite algo que mejore lo que le hemos mostrado hasta ahora. Nos preparamos para mostrarles un segundo bloque sumamente interesante porque lo hemos modificado con informaciones de última hora que nos atañen a todos aquí en la República Bolivariana de Venezuela. No se muevan, ya volvemos. Ya vuelve Dossier. El gobierno bolivariano construye la red de gas más moderna del continente para garantizar gas directo a nuestro pueblo. El gas es energía limpia al alcance de todos. El gas debe utilizarse conscientemente, por ello te recomendamos: en caso de fuga, cierra la llave de paso y no enciendas ninguna chispa o fuego. En caso de emergencia, llama a los números que están en pantalla. Prevenir es vivir. Cuida a tu familia. CNE, por el encuentro. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, demuestro que aquí estoy chambeando por los míos pa' mañana desde hoy, echándole pichón con buena intención, con la iniciativa porque esa es la misión. Levanta la mano, mira siempre al frente, dignidad de trabajo, mi gente valiente. Te explico cómo es la cosa, suelta tus ideas que llegó la hora. Es el momento de los creadores, de lo hecho a manos de los luchadores. Cuando digo soy, quiero decir somos. Cuando digo soy, quiero decir somos. CLAP Móvil, Banco Bicentenario del Pueblo. Isaías Medina. ¡Pum! Lo derrocaron porque pretendió manejar el petróleo, la gran riqueza venezolana. Lo derrocaron. Bueno, el gran Rómulo Gallego también pretendió luchar contra Mr. Danger, Doña Bárbara. ¡Pum! Lo derrocaron. Carlos Delgado Chalbó. ¡Pum! Lo asesinaron. ¿Sí? 3 ejemplos. Cipriano Castro, comenzando el siglo. Enfermó, se fue a Europa a operarse un riñón y su compadre Gómez lo traicionó y le entregó este país a los yanquis. Bueno, llegué yo y empezamos a tratar de manejar el petróleo también. ¡Pum! Me derrocaron. Y aquí mismo se autojuramentó Carmona. Continúa Dossier. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. A veces la rutina de la exquisita burocracia internacional de las Naciones Unidas enlentece las cosas y otras veces se pone interesante cuando ocurre algo, ¿no? Pero el hecho es que cuando uno lleva unos cuantos años cubriendo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, evento tras evento, resulta que a veces ocurren cosas que hacen más interesante el tema. Las embajadas que están más cerca a la entrada del organismo internacional son la de Estados Unidos, que está prácticamente enfrente, y después la mejor ubicada es la nuestra, que está en la esquina, a menos de 50 metros de la entrada principal. Pero veamos lo que ocurrió hoy con la gente que, como corresponde, están hartas
del armamento nuclear y de la destrucción mutua asegurada, ¿no? Hoy esto era lo que se veía frente a las Naciones Unidas. Manifestantes antinucleares y detenidos 19 activistas antinucleares en una protesta en Nueva York. Total, de los muchos activistas, 19 fueron detenidos. Protestaban frente a la misión de Estados Unidos en la ONU por la decisión del país de boicotear las negociaciones de un nuevo tratado contra las armas nucleares. Los arrestos tuvieron lugar después que los manifestantes bloquearon el acceso a la misión estadounidense. Como les dije, se encuentra frente a la sede de las Naciones Unidas. En total, 19 personas muy pacíficas, algunos de edad provecta, fueron detenidas por la policía de Nueva York. Unos 130 países están negociando esta semana en Naciones Unidas una convención internacional para prohibir las armas nucleares. Viejo sueño. Como dijo alguien, estamos en la era de los gigantes atómicos y los enanos de la ética, ¿no? Bueno, 130 países están negociando esta semana en la ONU, como les decía, una convención internacional para prohibir las armas nucleares y esperan adoptar el texto el próximo 7 de julio. El proceso no anticipa a Estados Unidos ni ninguna otra de las potencias atómicas autorizadas a tener armamento. ¿Autorizadas por quién? Por ellos mismos, ¿no? De este tipo, bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear. Rusia, China, Francia y Reino Unido. Tampoco lo hacen la mayor parte de los países de la OTAN y el resto de los estados que poseen armas nucleares. Israel, como la mayor poseedora entre las muchas del mundo, en el Medio Oriente, Corea del Norte, la India, Pakistán. En todo caso, aquí la manifestación fue absolutamente pacífica y nadie se ha tomado el trabajo de decir qué, cuánto y por qué no se les deja manifestar pacíficamente. Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en Viena, Austria, decía hoy: política de Trump hacia Cuba es insostenible. Diálogo, a la cooperación y a la negociación de los asuntos pendientes de naturaleza bilateral, a los asuntos pendientes de naturaleza bilateral. De la misma manera que rehusará negociar cualquier asunto inherente a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación del pueblo cubano. Contrariamente a los objetivos que se invocan, las medidas no solo constituyen un retroceso en la relación bilateral, sino que dañarán a los sectores con los que los empresarios norteamericanos pueden relacionarse en nuestro país. Is going back now to this Cold War. La política de Trump hacia Cuba es insostenible, reitera el canciller de la Armada República de Cuba. En relación al tema de los llamados fugitivos estadounidenses en Cuba, puedo reafirmar que en uso de la ley nacional y del derecho internacional y de la tradición latinoamericana, Cuba ha concedido asilo político o refugio a luchadores por los derechos civiles de los Estados Unidos. Por supuesto que estas personas no serán retornadas a los Estados Unidos, que carece de base legal, política y moral para reclamarlos. For your attendance, thank you. En suma, el leitmotiv de toda esta presentación fue: la política de Trump hacia Cuba también es insostenible. Y aquí, inmorales, México silencia los gritos de su pueblo mientras se presta para discutir agresiones contra Venezuela. Que llegó a aprender la tarea de canciller, rapidito aprendió a ponerse de tapete del gobierno de Donald Trump y ha sido punta de lanza en la ofensiva contra el gobierno de Venezuela. No está a discusión lo que pasa en Venezuela, que sostengo que mienten, distorsionan, tergiversan, porque lo que pasa en México es 1000 veces más grave. Miren, simplemente sirva de ejemplo.
el lunes 19 que se reúnen en Cancún, además no vienen al Distrito Federal, a la Ciudad de México, que tendrán complicaciones en manifestantes, sino se los llevan a una zona de la zona hotelera de Cancún que es inaccesible, simplemente cortan el acceso a esa parte, está muy alejada del centro de la población, relativamente cerca del aeropuerto, un aparato de seguridad como Estila, no te puedes ni acercar. La acreditación a mí me la negaron, iba yo a ir como corresponsal de SDP Noticias, la tiene la propia Secretaria de Relaciones Exteriores directo. Hay legisladores que no pueden acreditarse para estar ahí, a pesar de estar en el Comité de Relaciones Exteriores, ser del Senado, de la Cámara de Diputados, ser legisladores por la entidad de Quintana Roo. Es verdaderamente impresionante lo que están haciendo. Bueno, decía, Luis Videgaray ha sido punta de lanza contra el gobierno de Venezuela y el lunes se cumple un año del asesinato de 11 hombres jóvenes en Nochixtlán que luchaban con las manos en defensa de la educación pública, laica y gratuita. Mientras Nuño con su Escuelas al 100 está haciendo negocio, 500 millones de pesos le van a dar a Mexicanos Primero y a la iniciativa privada, mientras el país está bañado en sangre, mientras se acaba de redescubrir el asesinato de 300 personas en Allende, Coahuila, mientras pasan monstruosidades todos los días, se cumple un mes del asesinato de Javier Valdés, periodista sinaloense, impune todo, impune Nochixtlán, impune la desaparición forzada de los 43 normalistas. Vienen a México a preparar la invasión militar de Venezuela. Desde que llegó Maduro ha estado acosado en la presidencia de su país, la República Bolivariana, y está más que acreditada la OEA como un instrumento de acoso a gobiernos cercanos a sus pueblos. En el libro que leo de 1000 días de Kennedy, de Schlesinger, ahí está acreditado la invasión a Bahía de Cochinos, la participación de la CIA, toda la instrumentación. En un libro que acabo de comprar en la Benemérita, la librería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, están ya archivos desclasificados, accesibles, sobre el golpe de Estado de Salvador Allende, que igual lo ahogaron económicamente, polarizaron el país y luego promovieron el golpe militar que mantuvo 16 años a Pinochet. Un libro sobre el caso Snowden que publicó Le Monde Diplomatique acredita todo el espionaje y toda la manera en que el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo sus intereses económicos porque se creen dueños del mundo y como tal se comportan, y con Venezuela el acoso ha sido infame. Bueno, pues la Organización de Estados Americanos hipócritamente viene aquí a hablar de democracia cuando estamos viviendo la imposición de un nuevo fraude electoral en México, en el caso del Estado de México, que es verdaderamente escandaloso, acreditado hasta las sumas que no checan del órgano electoral. Entonces, hablan de democracia, hablan de libertad, hablan de justicia, hablan de igualdad, y México es un ejemplo grotesco y monstruoso de todo eso que no se lleva a cabo acá. Y aquí, en nuestro país, vienen, además pagado por el pueblo de México, esa reunión súper de lujo en la zona hotelera de Cancún. Almagro, un cachorro del imperio, con Videgaray un tapete de los poderosos económicamente, con Peña otro tapete, también siguen haciendo su labor de traición al pueblo y de los pueblos de Latinoamérica. Hoy más que nunca la doctrina Estrada de el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos debería ser el hilo conductor de la política exterior del gobierno mexicano, pero son unos traidores a los pueblos, como ya lo dije. En medio de esto, la canciller de Venezuela culpa a México de agresiones a diplomáticos y Venezuela rechaza reunión de consulta de la OEA en México. Hoy triunfó, en efecto, la independencia, la soberanía. Se protegió de las acciones intervencionistas, de las acciones injerencistas. Un gran derrotado en esta jornada. Los Estados Unidos de Norteamérica, con su brutal presión, con su grosera extorsión, con sus maniobras. Lo vimos en el desarrollo de una reunión a la cual Venezuela no ha reconocido ni reconoce sus resultados. Lo dijimos al principio. Se llegó a esta reunión de forma fraudulenta, ilícita y legítima. Ahí estaba el señor Luis Almagro, artífice de la violencia en Venezuela, con un grupo de gobierno que, a pesar del llamado a la reflexión, a pesar del llamado que hace la gran mayoría de Venezuela por la paz, por el diálogo, todavía insisten y alientan los focos violentos en Venezuela. Lo hemos dicho y lo seguiremos señalando. Sobre la conciencia de estos gobiernos que desde la Organización de los Estados Americanos pretenden la intervención y el tutelaje de Venezuela, pesa cada joven asesinado por la protesta apátrida y violenta de la oposición venezolana.
pesará sobre su conciencia cada día que pasa de violencia, porque el llamado de ellos a la intervención de nuestro país alienta a los factores más violentos, alienta a los factores antidemocráticos en nuestro país. Bueno, ha sido una jornada donde la diplomacia del ALBA, donde la diplomacia bolivariana se impuso. Son los dos modelos que están en pugnacidad en este hemisferio, en nuestro continente, el modelo bolivariano y el modelo monroísta, de expansión monroísta. A los Estados Unidos de Norteamérica se lo volvemos a repetir. No puede ni podrá, nunca ha podido, con la dignidad del pueblo de Venezuela. No podrá jamás con el legado histórico de nuestros libertadores y de nuestras libertadores. No podrá jamás con el legado histórico del comandante Hugo Chávez, ni con el presidente Nicolás Maduro. Decidido a ofrendar su vida en defensa de la integridad y de la independencia de Venezuela. Es para nosotros realmente un motivo de victoria que sea de esta manera, que sea la independencia, que sea la soberanía. Y Venezuela continuará minuto a minuto, mediante su diplomacia bolivariana de paz, defendiendo los principios esenciales que debe regir la comunidad de naciones, defendiendo los principios esenciales que debe comportar a los estados en las relaciones internacionales. Seguimos viendo, sin embargo, esa actitud arrogante, prepotente, nutrida de la misma oposición venezolana. Por ahí en los pasillos anda uno de esos diputados apátridas diciendo que derrotarían a la Asamblea Nacional Constituyente acá en México. Nosotros le decimos a los apátridas, nosotros le decimos a esa clase violenta de la oposición venezolana, no podrán con nuestro pueblo. Allá está el pueblo de Venezuela, encauzado en la Asamblea Nacional Constituyente, ese gran debate que ha llamado el presidente de la República, para que como hermanos y como hermanas logremos superar las dificultades actuales, para que como hermanos y como hermanas logremos detener este proceso de intervención que se pretende bajo el mando del señor Trump y de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué significa que luego de su discurso que usted haya mencionado las dos partes de la población y que a consecuencia de esto otros pueblos pueden ser también agredidos si pasa lo que pasó en Venezuela con respecto al proceso constituyente? Es que todo lo que había venido ocurriendo, como le hemos venido diciendo, es cuchillo para su propia garganta. Aquí vimos en la reunión de hoy que Venezuela no reconoce absolutamente sus resultados ni su desarrollo. Vimos la misma tendencia maniobrera, la misma tendencia rastrera del secretario general, de la direccionalidad que se le dio. Incluso cada vez que piden una asesoría jurídica, aparece un doctor Chimbín diciendo cuánta locura se le ocurre para poder avalar las locuras que significan violación a los procedimientos y a los reglamentos que incluso se habían establecido para esta reunión. Bueno, ahí está el resultado. Y nosotros llamamos a la reflexión. Es mucho lo que se puede hacer, respaldar el diálogo, exigir a la oposición venezolana que cese la violencia, exigir a la oposición venezolana que se encauce a través del diálogo. Ahí tiene la Asamblea Nacional Constituyente, un mecanismo democrático, un mecanismo electoral por la cual expresarse. Y lo hemos dicho, los venezolanos, con nuestras diferencias, iremos a ese proceso constituyente, a escribir un nuevo futuro, a defender la patria, a defender la paz, la tranquilidad pública, e construiremos una nueva forma de ser, una nueva espiritualidad que permita superar los niveles de intolerancia que ha sembrado de forma enfermiza la oposición en nuestra población. También las posiciones en defensa, porque el Caribe es profundamente principista y eso es algo que Venezuela quiere agradecer indistintamente de la posición que hayan tenido los países del Caribe. Nosotros queremos agradecer la posición principista y hacemos nuevamente un llamado a que se mantenga la unidad dentro de este importante bloque subregional del hemisferio. Venezuela no necesita para nada a la OEA para que con una propuesta u otra venga a poner la nariz en Venezuela. Jorge, salimos victoriosos de la Organización de Estados Americanos y así nos mantendremos. Venezuela, ya lo dijo el presidente Nicolás Maduro, jamás volverá a esta organización. La Venezuela soberana, la Venezuela independiente, como somos y seguiremos siendo, jamás retornará a esta organización. Usted hizo un tuit, precisamente porque justamente el caballero que tenemos aquí a mi izquierda, nada menos que el vicecanciller Moncada, fue agredido verbalmente y amenazado incluso físicamente. ¿Bajo qué clima? ¿Hubo hostilidad acá en la presencia de ustedes? Fíjese, completamente, en detalles mezquinos que la verdad no vale ni siquiera la pena referir, en tratamiento a la canciller, en tratamiento a los diplomáticos venezolanos. Yo llamo a esa mezquindad realmente
irrelevante para lo que está en juego acá, que es la dignidad de un pueblo, que es la dignidad del pueblo de Venezuela, que ha sabido de pie mantenerse y defender sus derechos. Pero yo también te quiero referir que justamente hoy reprimieron acá, en esta localidad, reprimieron a los familiares de los 43 de Ayotzinapa. Yo quiero informar que termino esta entrevista y me dirijo inmediatamente a hablar con los compañeros de Ayotzinapa, a explicarles el proyecto de resolución que ha presentado Venezuela, que más nunca vuelva a ocurrir, ni en este país, ni en ningún país del mundo, vuelvan a ocurrir las desapariciones forzadas. Repítanos, por favor, el proyecto de resolución brevemente. Hemos presentado, como bien hemos informado, 10 proyectos de resolución. Entre ellas hay un proyecto de resolución en solidaridad con los familiares de los 43, un proyecto de resolución condenando las desapariciones, condenando la tortura, incluso señalando la responsabilidad que tienen los estados, porque es innegable que los estados, y en este caso el Estado mexicano, tiene una responsabilidad, tiene una respuesta que dar, tiene una respuesta moral que dar a esos familiares, pero la respuesta que le da es la represión. Es realmente triste que haya ocurrido estos eventos mientras infiltran en los espacios de esta Asamblea General, infiltran a fanáticos venezolanos dispuestos a agredir a nuestros diplomáticos. El viernes en Miami el presidente Trump dio su nueva política respecto a Cuba y apareció la palabra Venezuela y decía, entre otras cosas, palabras más o palabras menos, que había cubanos que venían a ayudar a la represión de las víctimas de las manifestaciones. Su reacción respecto a las declaraciones del presidente Trump. Nosotros fijamos una posición formal. Nos solidarizamos firmemente con nuestra hermana República de Cuba, con sus autoridades, con el pueblo cubano, que es ejemplo para Venezuela. Si algo podemos decir nosotros de Cuba, que es el faro que nos ilumina cada día para seguir transitando el camino de la dignidad en defensa de sus derechos. Y Cuba, que fue excluida en 1962, décadas más tarde, ahí mismo donde está, de pie. Y ese es el ejemplo que a nosotros también nos inspira para dar la batalla en estos espacios. A nuestra hermana República de Cuba, nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento. Y nosotros seguiremos marchando juntos desde los espacios que nos corresponden, que hemos construido como pueblos independientes, con culturas propias, como la CELAC, como el ALBA, como Petrocaribe. Seguiremos transitando juntos ese camino en defensa de nuestro país. Y esa declaración específica de Trump, ¿qué reacción le merece esa declaración? Bueno, absolutamente fuera de lugar. Nosotros a veces pensamos que el presidente de los Estados Unidos se comporta más como un vendedor de hoteles y menos como un político. Cuando escuchamos su declaración sobre Cuba, parecía que estábamos retornando a la época de la Guerra Fría, pero una Guerra Fría ya completamente descongelada y fuera de lugar, completamente atemporal, completamente inadecuada. Y las declaraciones que hizo el presidente Trump sobre Cuba, el mundo entero que ya había saludado y había reconocido los avances en el proceso de normalización en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos, vieron en él obviamente un proceso retrógrado y unas palabras hostiles hacia un pueblo digno como es el pueblo cubano. Esta mañana escuchamos del secretario general, el señor Almagro, un llamado a elecciones en Venezuela. Y usted, en su declaración, más tarde dijo, ya tenemos fechas. ¿Qué fechas? Bueno, las fechas que dicta, el único que puede dictarlas en Venezuela, el Poder Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Tenemos el 30 de julio, vamos a elegir a los constituyentistas para la Asamblea Nacional Constituyente. Entre el 8 y el 10 de agosto deben los partidos inscribir a sus candidatos para las elecciones regionales que se celebrarán el 10 de diciembre de 2017. De tal manera que Venezuela está inmersa en un proceso electoral con unos focos pequeños de violencia aupados por este grupo de países que pretenden la intervención de Venezuela. Usted habla del 2018. En 2018, como lo contempla nuestra Constitución, está prevista las elecciones a la presidencia. Diciembre de 2018. ¿Quién fija el cronograma electoral en Venezuela? No lo fijan los poderes imperiales, no lo fijan los poderes fácticos, lo fijan las ramas del poder público que son independientes, que son autónomos en defensa y en representación de la soberanía de nuestro país. ¿CELAC, la gran alternativa de la OEA? Así es, seguiremos trabajando con la CELAC. Hay 5 países que tienen el visto bueno del gobierno venezolano, que han sido invitados por nuestro gobierno para que acompañen un proceso de diálogo en nuestro país. Nosotros seguiremos insistiendo por esa vía. Nosotros ratificamos la invitación a estos 5 países en el marco de la CELAC. ¿Con qué mensaje final se va la canciller Delcy Rodríguez de esta reunión en Cancún? Hemos cerrado una nueva jornada, una batalla más que representa un honor para cada uno de nosotros que tenemos que llevar la defensa de Venezuela.
Ha sido un honor servir hoy a la patria, ha sido un honor honrar hoy al pueblo de Venezuela y ha sido un honor homenajear al comandante Chávez y a nuestro libertador. Bueno, contundente como de costumbre, con tranquilidad, la fuerza está en los argumentos, no como esto que pasó hoy. Observen. Vamos a tener. Repite el libreto. Repite el libreto. Toma tu limosna, huevón. Eres un vendido de los americanos. Eres un vendido de los americanos. Es una desgracia. ¿Cuántos niños vas a matar? Eres un vendido de los americanos. ¿Cuántos niños? Anda que te paguen los americanos. ¿Cuántos niños vas a matar? Por favor, no da tu cheque. Bueno, esos son los espectáculos que se dan por ahí ahora, urbi et orbi, porque ya están en el satélite. Pero además, por encima de todo esto, está la alegría de los colegas que han recibido el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Y quiero hacerles justicia. Voy a tomar la lista completa, recibida hoy del portal albaciudad.org, ganadores del Premio Nacional de Periodismo 2017. Jurado calificador, los comunicadores sociales Zaida Rauseo, Antonio Manrique, Martín Pacheco, Ernesto Morgado y José Numa Molina. La televisión se llevó 2 estatuillas. El Premio Nacional de Periodismo Televisivo, Erika Elena Ortega Zanoja, corresponsal internacional de Russia Today en español, o castellano, como quieran verlo, y que además me honra en lo personal poder decir que se lo ha ganado a muy buena ley. Y el programa Entre Iguales, conformado por Mariel Valero, Erika Omaña, Lesbia Ledesma, Elías García y Venezolana de Televisión, dirigido a visibilizar las personas con algún tipo de discapacidad. De nuevo protagoniza Venezolana de Televisión, esta vez en periodismo alternativo con Larisa Costas y su trabajo de investigación en las redes sociales A un Clic. Premio Único Simón Bolívar 2016 fue para Desiree Santos Amaral por su vasta trayectoria, disciplina y constancia en el trabajo periodístico. 5 premios nacionales a la trayectoria periodística. Aurelio Gil Beroes, Carmen Castillo, Carlos Subero, Jesús Rafael Antón Medina del Estado Sucre, Nelson Cuervo Álvarez. Una nueva categoría de la premiación en el mejor trabajo periodístico en pro de los derechos humanos para Esther Chiaro. El Premio Nacional de Periodismo Impreso fue para el periodista Reinaldo Escorchia. Y en la mención radio, Gregorio Padrón de la Radio del Sur por su reportaje CNN como operador mediático del ataque imperial contra Venezuela. 2 menciones especiales para Andrés Castillo, de Radio Nacional de Venezuela, por su programa Alí, Verbo y Canto. Víctor Márquez, de Radio Nacional de Venezuela, por el espacio Cantos Tulleros. Textual. Este año 2017, en el marco de la arremetida internacional contra Venezuela, el jurado calificador decidió otorgar 4 reconocimientos especiales por el apoyo constante y la solidaridad que recibe Venezuela por comunicadores y publicaciones internacionales. Estos galardones cayeron en el profesor mexicano Fernando Buenabad, el periodista argentino Carlos Aznares, el equipo de la revista Correo del Alba y el programa Poder, realizado por el equipo de periodistas de Almayadín Telesur. A todos estos colegas, nuestras más cálidas felicitaciones y nuestro orgullo, porque se ha hecho justicia, como pocas veces, en esta dura, difícil, no siempre comprendida profesión. De manera que a todos ellos, nuestro reconocimiento y la alegría por aquello de que una pena compartida es media pena y una alegría compartida es doble alegría. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Desde el Estudio 3 de Venezolana de Televisión, el canal pionero de la televisión venezolana, heredero de aquel TVN5 legendario del Cerro Marín, de la Charneca, termina aquí Dossier,
el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Les habló Walter Martínez, productor y conductor del mismo. Donde quiera que se encuentren una vez más, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Y ponga usted las cámaras, señor director.